Buenas tardes a todos los valientes y las valientes que venimos a la hora de la siesta, porque realmente nos vale la pena y la siesta es algo que nos estila tanto ya. Muchas gracias por estar aquí y bueno, tengo el gusto y el placer de presentar en primer lugar a Nuria Martínez Gayol, asturiana, es lo primero que se debe decir siempre, el origen de alguien, asturiana, química y también teóloga y profesora en la Universidad Pontificia Comillas. También es miembro del proyecto Jordán, en el cual tenemos el gusto de compartir trabajo, que es un proyecto de investigación científica que pretende ahondar en las causas estructurales de los abusos en la Iglesia desde una clave teológica. Y desde esa clave teológica también nos va a hablar hoy de obediencia y obediencias. Tenéis ahí el título de la comunicación. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Me encanta que empiecen siempre las citas las comunicaciones con una cita bíblica, es de formación. Obediencia y obediencias. ¿A quién o a qué? Perspectiva teológica. Bueno, pues sin más, dejo la palabra a Nuria, que es mucho más interesante que la mía, sin duda. Muchas gracias. Buenas tardes. Como decía Yanire, es una valentía estar aquí a esta hora para escuchar hablar, ¿no?, de la obediencia. Lo malo es de los fundamentos teológicos de la obediencia que resulta un poco más árido. Y bueno, ahí me voy a centrar en el término obediencia, que es un concepto que crea perplejidad, más aún en un contexto de sufrimiento y de preocupación por los abusos, perplejidad y también complejidad, porque nos sitúa ante una realidad llena de matices que despierta sospechas, temores, pero también atracción, confianza de que vamos por el camino correcto. A partir del experimento Pilgram, la psicología social ha mostrado sin ambages ya la peligrosidad de la obediencia y las dificultades de la desobediencia. De ahí que cada vez parezca más relevante la pregunta que trata de abordar estas jornadas. ¿Es posible una obediencia sana? ¿Existe una obediencia capaz de desplegar la libertad personal que ayude a conquistar la propia identidad, que sea constructora de relaciones maduras y que nos permita caminar juntos sin tener que renunciar necesariamente al camino propio? Una obediencia que permita la vivencia gozosa y con sentido de la dependencia, que no es coacción ni alienación de la libertad, sino una vía de posibilidades que permita una articulación fecunda entre estos dos conceptos y que abre inesperadas sendas de sentido, las propias del ámbito trascendente. Pero la pregunta fundamental es ¿de qué obediencia estoy hablando? Porque la obediencia no es solamente un concepto complejo, es un concepto polisémico que abordamos desde una gran multiplicidad de perspectivas, pero que vivimos como si fuera unívoco, como si al pronunciarlo todos supiéramos de qué estamos hablando, aunque a la hora de la verdad resulta equívoco. Y claro que todos tenemos en nuestra memoria, más o menos vivo, aquello de me obedeces porque soy tu madre, o si no me obedeces llamo al director, que están en el origen de nuestra primera comprensión de la obediencia, abriendo a una serie de vivencias posteriores que se van construyendo sobre estas y que hemos de ir incorporando, gestionando, acogiendo o dejando ir a lo largo de nuestra vida. He titulado mi participación Obediencia y obediencias para poner de relieve que no existe un único concepto de obediencia. No se trata solamente de que vivamos esta relación de modos múltiples, sino que de hecho utilizamos esta palabra para referirnos a realidades sumamente diversas y lo hacemos sin ser conscientes de ello. En segundo lugar, me pregunto ¿a quién o a qué? Para poner de relieve que no es posible contemplar la obediencia como una realidad esencialista con un contenido estático y autónomo. La obediencia nos habla siempre de una relación en la que alguien tiene autoridad o poder sobre otra persona que responde o reacciona ante la primera obedeciendo. Lo que quiero decir es que hablamos de un sistema, una unidad estructural que no deberíamos fracturar demasiado rápidamente.
Obediencia y autoridad no se pueden entender ignorándose. Se trata de dos términos en correlación que forman una unidad orgánica, de modo que cualquier cambio en una de las partes tiene efectos en la otra. Se me ha pedido abordar esta cuestión en el ámbito teológico y eso voy a tratar de hacer en este corto espacio que no me permitirá ni mucha explicación ni mucha profundización. Desde el primer momento en que comencé a investigar la cuestión de la obediencia y sobre todo después de explorar sus fundamentos antropológicos y efectos psicológicos, se me hizo muy evidente que el concepto teológico de obediencia tiene un contenido muy diverso al concepto obediencia que manejamos y que vivimos habitualmente, a pesar de que utilicemos la misma palabra para definirlo. No se trata solamente de distinguir entre obediencia a Dios y a los hombres, es decir, la particularidad que aporta el a quién obedecemos, ni tan siquiera el contenido, a qué obedecemos. Mi colega hablará de esto después. Cuando reclamo el reconocimiento de una distinción para el concepto teológico obediencia, me refiero a la significación profunda de un concepto que no es principalmente antropológico, sino teológico, y que solo podemos entender desde la revelación y desde la relación que nos vincula al Dios de Jesucristo y a la intelección de su poder y autoridad. La complejidad se multiplica porque esta relación no la vivimos aislados, sino en medio de la comunidad eclesial, que es simultáneamente una institución humana y divina, y en medio de la sociedad a la que pertenecemos y a sus instituciones. Ambas se constituyen, aunque en medidas y en formas diversas, en mediaciones en las que actuamos esta obediencia. Yanire va a hablar mañana de la mediación carismática, otro dato de complejidad más. Pero lo que quisiera poner en evidencia es que el sistema teologal autoridad-obediencia lo vivimos y encarnamos en otros muchos sistemas autoridad-obediencia. Por esta razón voy a comenzar tratando de definir al menos 3 tipos de obediencia que exigirían un tratamiento distinto, que alojan una significación y contenidos muy diferentes y que suponen praxis muy diversas. Nos estamos refiriendo a realidades sustancialmente distintas, aunque concurran dinámicas de comportamiento en muchos casos comunes. El primer concepto lo denomino obediencia civil o social. Soy consciente de que es muy amplio y exigiría una diversificación que aquí no puedo hacer, pero a grandes rasgos incluiría desde la idea de obediencia que aprendimos de niños en nuestro entorno familiar y que después se refuerza en la escuela, en el trabajo, en nuestras relaciones con instituciones civiles, y de la que se ocupa principalmente la psicología, la sociología, el derecho, la antropología, la filosofía. En segundo lugar, estaría la obediencia teologal, como la relación de disponibilidad que se espera del creyente en el Dios de Jesucristo y que está referida a Dios y a su voluntad. Hablamos aquí de obediencia en un sentido analógico, en el que la semejanza con el concepto social implica una desemejanza mucho mayor. Esta obediencia exige búsqueda, discernimiento, honestidad, entrega y es en conciencia. Es la obediencia cristiana por excelencia. Los seguidores de Cristo vivimos la obediencia a Dios incorporándonos a la de Cristo, a su disponibilidad total para llevar adelante la voluntad del Padre, el encargo que puso en sus manos, la salvación del mundo. Su conocimiento puede ser alcanzado a través del discernimiento, facilitado por el acompañamiento, y siempre va a estar también mediado por las situaciones personales, sociales, naturales, dentro de las cuales habrá que responderla. Esto implica contar con una ajustada comprensión del concepto voluntad de Dios, no como algo rígido, estático, en blanco y negro, sino como la voluntad de un Dios que se hace vulnerable por nosotros y por amor. Un Dios que condesciende a nuestra realidad y a nuestra búsqueda, que cuenta con nosotros y nuestra situación, de tal modo que esta voluntad constantemente se recrea y se ajusta. Es dinámica y no una imposición externa previamente establecida, inamovible y que nos llega de fuera sin contar con nosotros. Si me da tiempo, desarrollaré un poquito más de esto luego.
En tercer lugar, tenemos la obediencia religiosa. Es la obediencia teologal, concretamente mediada por un carisma, una institución religiosa, una normativa jurídico-canónica, vinculada a un voto, vivida en el marco de unas constituciones o reglas y dirigida habitualmente a la misión. Es un don y una tarea en la vida del consagrado. Se trata, en definitiva, de la misma obediencia teologal, pero encarnada y vivida dentro de un cuerpo carismático que asume el envío a una misión peculiar dentro de la Missio Dei y como parte de la Iglesia. Paralelamente, tendríamos que hablar de una autoridad civil o social, de la autoridad y del poder de Dios y de la autoridad religiosa. El tiempo no me va a permitir esto, pero me voy a concentrar entonces en esa unidad, autoridad, obediencia teologal. Para poder hablar de esta relación, tendremos que realizar una traslación teológica. El término es de Rahner. Tratando de mover este concepto desde la experiencia antropológica que lo ha originado y que posteriormente la Biblia y la teología se han apropiado para hablar de la relación entre Dios y el ser humano, y llevarla prolépticamente hacia su verdadero fundamento y comprensión. Se trata de que los conceptos recuperen plenamente su sentido mediante esta traslación a lo divino. Esto quiere decir que el paradigma último que nos puede permitir una comprensión adecuada de la relación autoridad-obediencia solo podremos encontrarlo en la vida divina, donde está el referente definitivo que puede liberar a la obediencia teologal de los límites que le imponen las necesidades humanas, así como de las restricciones y de las deformaciones a las que está inclinada su realización en una economía de pecado como la nuestra. Dicho muy para andar por casa, si hemos proyectado la experiencia humana sobre el modo de relación en la vida divina, se trata de caer en la cuenta que la obediencia más sana de la que podamos hablar no será nunca sino la sombra pálida e imperfecta de lo que es esta relación en la vida divina. De ahí que parezca esencial dirigir la mirada hacia el interior de esa vida divina para comprender esa realidad que denominamos obediencia. Si la proyección desde la experiencia humana hacia Dios de esa relación autoridad-obediencia ha tenido como consecuencia una imagen de Dios despótico y alienante, que impone un acatamiento sumiso, acrítico y responsable al ser humano, la traslación teológica nos permite acceder a una realidad muy diversa. Recuperemos la pregunta inicial. ¿Existe una obediencia capaz de desplegar la libertad personal que ayude a conquistar la propia identidad, que sea constructora de relaciones maduras y que nos permita caminar juntos sin renunciar al camino propio? Nos adentramos así a la búsqueda del fundamento trinitario de esta relación y lo vamos a hacer preguntándonos quién es el Dios al que obedecemos y si es posible contemplar la relación autoridad-obediencia en la vida divina. El punto de partida es algo que sabemos. Dios es amor, es el cumbre de la revelación de Jesucristo. No es solo que Dios ame, sino que su ser es amor, que el amor es su naturaleza, amor en movimiento, amor en un eterno donarse y recibirse. El Padre es amor dándose, el Hijo amor recibiéndose y el Espíritu amor uniendo en comunión. Si Dios Trino es esencialmente amor, el amor supone lo uno, el Padre, el otro, el Hijo, y su unidad, el Espíritu Santo. Entonces, la unidad es tan dimensión constitutiva de la Trinidad como la multiplicidad. Y la otreidad y la diferencia no solo no están excluidas en Dios, sino que son posibilitadoras de un Dios que es comunión de amor y de un modelo de unidad en el que no hay uniformidad, pues cada persona es diversa e igualmente divina. Las identidades entre los diferentes se respetan sin caer en una confusión indiferenciadora. La vida trinitaria revela un modelo de comunión inclusivo de lo diferente. En Dios,
El Padre es aquel que no retiene para sí ser Dios en solitario, él solito, sino que se vacía de su divinidad en la generación del Hijo. Y el Hijo es tal en tanto que se deja generar, se recibe absolutamente del Padre y al mismo tiempo permite que el Padre le genere y retorna al Padre todo el amor comunicado en acción de gracias. Y el Espíritu es el vínculo de amor que posibilita este movimiento de vaciamiento donante y de recepción del amor. Por lo tanto, hay una divina abnegación que describe la vida divina, pues cada una de las personas es en tanto que desiste de ser solo para sí para que el otro sea. El Padre en la generación del Hijo. El Hijo no siendo sino absoluta disponibilidad a recibirse, a ser la expresión de la autocomunicación del Padre, palabra, logos, imagen, siendo en tanto que permite que el Padre sea, y no guardando lo recibido para sí, sino retornando de nuevo todo a su origen en acción de gracias. Y el Espíritu al final es aquella persona que solo existe para que el Padre y el Hijo sean. En la generación del Hijo, al donarle el Padre la divinidad, le dona su capacidad de autoentrega, tan radical como para dejar espacio para otro y para depender de la relación con ese nuevo otro. Entregándole la divinidad, el Padre está entregándole también la capacidad de coespirar el Espíritu. Así, la relación de generación entre el Padre y el Hijo es tan radical que los dos abren un espacio, su propio espacio de comunión, a un tercero, que es el Espíritu. El Hijo, que es Dios, y por lo tanto libertad infinita y eterna, por ser el Hijo del Padre, vive esta libertad en el tropos de la disponibilidad, de la receptividad y de la obediencia. Nos encontramos así, dentro de la vida divina trinitaria, una relación entre Padre e Hijo que puede ser definida como obediencia y que hay que entender en términos de disponibilidad y de receptividad filial. Pero todo esto no podría entenderse sin caer en la cuenta de que esta relación de amor entre las personas divinas exige un encuentro de libertades, como toda relación de amor. Y por tratarse de personas divinas, estas libertades son divinas y absolutas. Ahora, claro, la cuestión es cómo pueden coexistir tres libertades que son infinitas y absolutas. Para salir de esta perplejidad hay que pensar entonces la vida divina como un movimiento de libertades puestas en juego que permiten tanto el darse activo como el pasivo dejar hacer, recibirse en el caso del Hijo, obedecer. Cada persona es absolutamente libre, pero lo es dejando ser al otro, poniendo a disposición del otro su propia libertad, abriendo espacios de libertad para que la libertad del otro sea. Lo que hace posible este juego de libertades entre las personas divinas es la presencia de espacios infinitos de libertad como algo propio de la libertad divina. Desde esta clave de una libertad que deja ser al otro, hemos de entender también la relación que vincula al Padre con el Hijo. El Hijo utiliza su libertad para dejar ser al Padre, pues solo si se recibe del Padre hay generación y entonces el Padre puede ser realmente Padre. Y lo vive al mismo tiempo como disponibilidad absoluta a recibirse y a expresar al Padre, y por esta razón se consagra como paradigma de la obediencia. En resumen, el paradigma último, el modelo definitivo de la obediencia, lo encontramos en la vida trinitaria. La obediencia no es una realidad esencialista, sino relacional. De ahí que hablar de la obediencia en Dios nazca del movimiento con el cual el Padre se autodona por completo en la generación del Hijo y la expiación del Espíritu.
En ambos casos se trata de una abnegación de sí para que el otro sea, y en absoluto de una afirmación o de un ejercicio de poder personal sobre otro. Es más concretamente en la relación paterno-filial entre el padre y el hijo, donde la disponibilidad de éste se convierte en paradigma de nuestra obediencia, y es esta relación intradivina la que se proyectará en la economía y contemplaremos en la obediencia de Cristo. Bueno, de aquí ya podríamos extraer algunas notas acerca de este modelo trinitario de obediencia. En primer lugar, la relación de obediencia se da en un Dios que es comunión de amor. Por lo tanto, la obediencia solo puede ser hecha comprensible en su esencia teologal si es descrita procediendo del amor y yendo hacia el amor, conteniendo y deseando en cada uno de sus actos solo el amor. En segundo lugar, la relación de autoridad-obediencia solo se puede comprender en un movimiento de entrega y de recepción que se posibilitan mutuamente. Entrega y recepción, y es la tercera nota, se comprenden desde la divina abnegación que describe la vida divina, pues cada una de las personas es, en tanto que desiste en ser solo para sí, para que el otro sea. Por lo tanto, es esta dimensión de abnegación, esta y no otra, la que es propia de la obediencia. Una abnegación que viven las dos partes en este sistema autoridad-obediencia, tanto quien manda como quien obedece. Abnegación que al mismo tiempo implica el vaciamiento que supone el desistir de ser solo para sí, y no arrastra pérdida de dignidad, al contrario, exige un acto de libertad que es generador de identidad y que hace ser, pues su objetivo fundamental es que el otro sea. Cuarto, esta relación supone también un juego de libertades en el que cada persona es infinitamente libre, dejando espacio para que la libertad del otro sea. Por lo tanto, hay que afirmar que no hay obediencia sin libertad. Es una condición previa. Pero tampoco hay obediencia ni autoridad sin dejar espacio a la libertad del otro. Por lo tanto, el ejercicio de la obediencia no puede consistir en la negación de la propia libertad ni tampoco en la supresión de la libertad del otro, sino en un actuar la libertad personal de tal manera que se deje espacio para que la libertad del otro sea. Quinto, tampoco existe obediencia sin contar con la presencia del Espíritu Santo que guía y que posibilita la mutua relación obediencial entre el Padre y el Hijo y por ende de toda obediencia. La obediencia, y es la sexta nota, ha de entenderse como respuesta agradecida en disponibilidad y en entrega totales. Claro que alguno ya se estará preguntando, bueno, todo esto ¿de dónde sale? Es decir, ¿dónde se nos revela esto? ¿Y qué características tiene esta obediencia teologal cuando se trata de la relación del ser humano con Dios? Bien, el proyecto trinitario de salvación para el mundo nos revela estas relaciones trinitarias en acto, proyectadas sobre la historia de la salvación. El proyecto salvífico es un proyecto único de toda la Trinidad que se concentra en las misiones del Hijo y del Espíritu. Y la condición de posibilidad de estas misiones está en la vida divina. No me voy a poder parar en toda la historia de la salvación, pero sí voy a hacer una pequeña entrada en el tema de la encarnación del Hijo, que se proyecta en la historia de la salvación y que proyecta en ella esa relación de obediencia que habíamos contemplado en la Trinidad. Si la obediencia del Hijo en la Trinidad era entrega absoluta y disponibilidad total hacia el Padre, esa misma entrega y disponibilidad la vive en su forma encarnada para hacer realidad el proyecto salvífico de Dios. Es entrega y disponibilidad a la misión. Y en toda misión hay un envío y alguien que envía. Y el que envía es el Padre. Y por eso hay un mandato que habría que entender tal como nos lo presenta la literatura joánica, que insiste en el amor como mandamiento y utiliza el término griego entolé.
Un término que se traduce como encargo, orden de servicio, mandato, pero que en los escritos juánicos indica el encargo confiado por el padre al hijo, no por imposición, sino en razón de la relación particular de comunión que hay entre ellos. Encargo de una misión que es común, porque común es el amor que mueve hacia ella. Encargo que revelación del amor del Padre por los hombres, que tanto amó al mundo que le entregó al Hijo. Encargo que el Padre pone en manos de Jesús y que Jesús llevará a término en el don total de sí, en la entrega de la cruz. Pues bien, si el envío, la misión, en el envío hay un encargo, un entolé, también debe haber alguien que acoge ese encargo y que lo realiza, alguien que obedece. Resulta al menos sintomático el hecho de que el término obediencia en los evangelios se aplique tan solo a la relación con Dios o al dominio que ejerce Jesús sobre los elementos naturales o los demonios, y nunca a las relaciones interpersonales en el seno de la comunidad cristiana. El verbo más utilizado en este sentido en el texto bíblico es el verbo oír, que sirve tanto para hablar de percepción como de aceptación espiritual. Y también en latín la raíz de ob audire nos habla de este oír que atrae y que invita a seguir lo oído. Y es que la audición ha tenido en la revelación bíblica mucha importancia, pues Dios sale al encuentro del hombre a través de su palabra y definitivamente lo hace en Cristo, que es su palabra encarnada. La tarea de la criatura es entonces escucharla y seguirla actuándola. De ahí que el verbo derivado de oír signifique escuchar a, responder y también obedecer, y el sustantivo tenga el significado de obediencia. La idea adquiere en los escritos juánicos un significado muy peculiar, porque para Juan la obediencia es la forma filial de la respuesta de amor de Jesús al Padre. Una obediencia que hay que comprender desde el envío, misio, que nos habla de comunión profunda y que se funda en el amor mutuo y que apunta a una comunión de voluntades que se expresa en términos de agrado más que de acatamiento, y de hecho no se utiliza la palabra obediencia. Por lo tanto, al aproximarnos a la relación autoridad-obediencia, el texto bíblico nos ofrece dos términos, mandato y obediencia, que no pueden ser leídos e interpretados simplemente como se comprendían en el mundo judío en ese momento, referidos básicamente a la estructura familiar, ni como los manejamos en la actualidad, sino que es preciso leerlos en esta clave de respuesta de amor filial a un mandato que en realidad es encargo, es decir, entrega a un proyecto común que brota de un amor común y que es posible gracias a que acontece en una relación de confianza plena. Por eso, muy vinculado con Entolé, aparece aquí otro concepto que también será central en nuestro tema, la confianza. No puede haber ni mandato ni obediencia si no hay un espacio de confianza entre las personas implicadas. Si esta confianza está rota, si el tejido de las relaciones de confianza está dañado, no podemos hablar de obediencia en este sentido teologal, porque la confianza es condición de posibilidad tanto para la obediencia como para el mandato, para el encargo. Del mismo modo que lo es la certeza de que lo que se está poniendo en juego en esta relación de obediencia es algo que tiene que ver con una misión común, pues en función de dicha misión se recibe el encargo y se obedece. De hecho, los abusos de poder se cometen siempre desde vínculos asimétricos en los que las víctimas confían en quienes se sitúan por encima de ellas y manipulan la relación. Se traiciona la confianza depositada para los propios fines, se ignora la necesaria comunión de voluntades y se usa como tapadera el proyecto común. Por otra parte, la existencia de un proyecto común y de un vínculo de verdadero amor son exigencias ineludibles en una vivencia creyente de la relación de obediencia. Bien, hemos hablado de cómo el sí del Hijo al Padre se proyecta en la economía como obediencia en la persona de Cristo. La obediencia de Jesús es esa disponibilidad infinita al proyecto del Padre que lo hace responsable de sus hermanos, responsabilidad
y compasión que le llevan a una solidaridad radical. Su obediencia, sin embargo, dista mucho de confundirse con cualquier tipo de sometimiento o subordinación natural o mero cumplimiento, pues en ella sigue brillando el misterio de la Trinidad que la fundamenta y el amor libre que la hace posible, fundiendo en una comunión de intereses al que manda y al que obedece. Ahora bien, como nosotros, también Jesús sirvió dentro de una sociedad en la que se activaban formas humanas de obediencia. Lo que llama la atención es que su obediencia al Padre le conduce con mucha frecuencia a la desobediencia civil e incluso a la transgresión de la normativa religiosa. Aunque Jesús quiere cumplir toda justicia, aunque no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, recomienda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, distinguiendo así con claridad los dos tipos de obediencia. Y no obedece determinadas prescripciones judías y de las tradiciones de su tiempo. Y sus discípulos expresan muy claramente la necesidad de anteponer la obediencia debida a Dios a la de los hombres, incluso cuando estos son representantes de la autoridad religiosa. Hay, por tanto, un tipo de desobediencia a la que se nos invita en el seguimiento de Jesús y que es condición de posibilidad para la obediencia a Dios. Posiblemente tener esto en cuenta sea de suma importancia para no convertir la obediencia en lo que no es, para no separarla de la adhesión a la verdad y para evitar muchos de eso que llamamos los peligros de la obediencia. Termino. ¿Me queda cuánto? Lo que te quede por hablar. En teoría el tiempo está ya. Ya, 5 minutos puede ser. Vale. Bueno, por terminar con lo que podríamos llamar las características o las notas de la obediencia teologal. Bueno, una vez que hemos realizado la traslación teológica del concepto obediencia a la riba de la vida trinitaria, podemos retornar a nuestro abajo y extraer las notas que deberían definir esta obediencia filial que nos compromete como hijos en el Hijo y que hemos denominado teologal. En primer lugar, la obediencia teologal es disponibilidad absoluta al proyecto salvífico del Padre, con el que se colabora justamente desde esta disponibilidad. En segundo lugar, por esta razón, está referida a una misión que se experimenta como propia y que se acoge con un fiat abierto y dispuesto desde la experiencia de una confianza radical en aquel que ha confiado previamente en nosotros y nos ha confiado un encargo. Esta disponibilidad permanece abierta a acoger cualquier dificultad o sufrimiento que impongan las circunstancias como parte de una responsabilidad asumida en vistas a una solidaridad radical con los hermanos, no en vistas a otras cosas. En cuarto lugar, la obediencia teologal es escucha al Espíritu que vincula al Padre y va marcando el siguiente paso posible. En quinto lugar, es una respuesta en libertad que moviliza la entera existencia poniéndola a disposición de aquel a quien se entrega, asumiendo la responsabilidad personal que supone esta decisión. Y en sexto lugar, se responde a una llamada y a un envío que tienen por contenido la voluntad de Dios buscada y experimentada como comunión de deseos y en la que el sujeto se encuentra con su más profunda identidad personal. Por lo tanto, la obediencia teologal es absolutamente incompatible con una pérdida de identidad personal, con la usurpación de la propia libertad o con la abdicación de la responsabilidad individual. Su exigencia tiene que ver más bien con una actitud activa de búsqueda que implica la escucha del espíritu y una autocomprensión de la propia vida como siempre abierta y dispuesta a pronunciar un fiat sin retorno al deseo más puro y verdadero que Dios ha puesto en el corazón de quien obedece para hacer posible la comunión de voluntades con la que colaborar en la realización del proyecto divino para el mundo. Renuncia, sí, a la autorreferencialidad,
al encierro de la propia libertad finita en una autodeterminación que limita las infinitas posibilidades que brotan de la apertura al espacio que abre y oferta la libertad infinita, y a una realización que desborda los contornos cerrados de la finitud. Así las cosas, tendríamos que decir que no parece encontrarse en la obediencia teologal ninguna razón por la que su praxis pudiera conducir a una situación de abuso. La libertad y la voluntad de Dios se identifican con su amor. Su omnipotencia se revela como acompañamiento y solidaridad extrema y condescendiente con el ser humano, buscando siempre su realización más acabada y dignificándolo al hacerle partícipe de su proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por permitirnos asomarnos a la Trinidad y mostrarnos que en la verdadera obediencia, unidad y diversidad, amor, libertad, disponibilidad, nada es contradictorio y nada nos quita la identidad. Os presento ahora a Alessandra Campo, que nos va a dar una perspectiva desde otro campo, desde otro campo, guiño, guiño, del de la filosofía. Ella es originaria de Roma, doctora en filosofía por la Sapienza, también realizó estudios en Berlín y ahora mismo es la responsable del Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana, que, como saben, pues tiene estos seminarios de prevención durante varios años y con mucho bien en esta cuestión de prevención. También colabora con desarrollando recursos de learning, softwareing, todas esas cosas de protección. Así que va a ser un gusto poder escucharle hablar también sobre la obediencia, pero desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva filosófica. Le agradecemos también el esfuerzo que hace en hablar un italiano Gracias por la confianza. Más que digno. Muchas gracias, Alessandra. Gracias, Yanire. Gracias sobre todo a la Cátedra Proteger por la invitación. Y sí, yo no soy responsable de todo el instituto de antropología, solo del diplomado en Safeguarding. Tú aprovecha que siempre aprovecho. se ponen medallas. Y aprovecho la ocasión también para pedir disculpas por mi pobre español. Voy a leer para que sea más comprensible lo que voy a decir. Y una premisa, nosotros en el instituto trabajamos en el safeguarding en el sentido del trabajo de investigación y formación para la prevención. Esta es una aclaración importante para entender un poco el enfoque de mi aporte. Y es interesante que empieza donde termina la presentación anterior, que nos ha ofrecido una perspectiva teológica muy interesante sobre la obediencia. Yo voy a hablar de desobediencia, pero solo de un punto de vista filosófico, no teológico, porque no podría más. Pero quizás espero que esta intervención pueda ser de ayuda para concebir las relaciones de obediencia desde una perspectiva que la libre de la posibilidad de una manipulación abusiva. Entonces, un aporte para pensar la desobediencia que sea la cual pueda ser en sintonía con esta idea de obediencia que hemos escuchado. Vamos a escuchar muchos hoy y mañana sobre el vínculo entre obediencia y posible abusos espirituales. No voy a profundizar este aspecto, solo repetir que ya lo sabemos, cualquier forma de abuso es ante todo una forma de abuso de poder, y ya lo hemos comentado, y que en particular los abusos de conciencia y los abusos espirituales mantienen un vínculo intrínseco con las relaciones de poder en las que se manifiestan. En particular, el abuso espiritual ocurre cuando dentro de una relación asimétrica de poder la obediencia es utilizada y manipulada por el abusador para obtener gratificaciones personales de diversa índole, incluida, como sabemos,
la gratificación sexual. No voy a explorar esta cuestión, pero me interesa destacar el vínculo estrecho y especialmente significativo que une desde esta perspectiva los conceptos de poder, obediencia y desobediencias. Entonces no podemos hablar de obediencia sin hablar de desobediencias, y no podemos hablar de obediencia y desobediencia sin hablar de poder, y no podemos hablar de abuso sin hablar de poder, naturalmente. En esta intervención, mi propósito es intentar comprender cómo la noción de desobediencia, si correctamente entendida, es una contraparte esencial de la obediencia, capaz de equilibrar sus efectos y orientarla hacia una realización sana y segura. Y necesitamos iniciar esta comprensión a partir del vínculo relacional en que se inscribe. Lo hemos ya escuchado. Estamos hablando de relaciones. Hay un vínculo en el cual se realiza esta posibilidad de obedecer o de desobedecer. Este vínculo es precisamente el del poder, por lo que en este análisis estrictamente filosófico será necesario referirse a pensadores que han dedicado páginas fundamentales a la comprensión de las relaciones de poder y de la desobediencia. El primer autor al cual voy a referirme es Michel Foucault. A través de su conocido análisis de los dispositivos de control y gobierno a lo largo de la historia, Foucault proporcionó una lectura peculiar de lo que es el poder. Ahora, para comprenderlo, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar el poder fuera de cualquier valor moral, jurídico, religioso. El poder en sí. Porque el poder simplemente es, o más bien se ejerce. Es la forma mediante la cual se realizan las relaciones humanas y sociales. Según Foucault, lo que sería propio de una relación de poder es que esta es un modo de acción sobre otras acciones, no sobre personas. Esto es decir, que las relaciones de poder están profundamente enraizadas en el nexo social, no reconstituido sobre la sociedad como una estructura suplementaria de la que podamos imaginar su desaparición radical. En todo caso, vivir en sociedad es vivir de tal modo que la acción sobre las acciones de los otros sea posible. Y de hecho así sucede. Una sociedad sin relaciones de poder solo puede ser una abstracción. En palabras un poco más sencillas, no hay relaciones sociales humanas sin poder. No es posible que una relación humana se desarrolle fuera de una relación de poder. Y eso implica también las simetrías de poder. Esto no es bueno, no es malo, es simplemente así. ¿Okay? Esto nos dice Foucault. Ante todo, por lo tanto, no existen relaciones sociales sin dinámicas de poder. No podemos simplemente decir, solucionamos el problema del abuso anulando el poder. Esto no es posible, porque el poder es parte de nuestras relaciones humanas. No es un elemento que se añade a las relaciones como un añadido accidental, sino constituye la dinámica misma a través de la cual existen dichas relaciones. Para que haya un vínculo social deben darse relación de poder. Aquí, además, Foucault dice algo importante. Nos dice que una auténtica relación de poder es una acción sobre otra acción. Esto presupone individuos libres. Si hay acción, si una persona puede actuar, tiene una cierta libertad. Se da poder y por ende relaciones sociales solo cuando existe la condición de posibilidad para los sujetos que en esta sociedad se constituyen de actuar libremente. Entiendo aquí acción libre como una acción apoyada en una reflexión crítica por parte de un agente. Actuar libremente significa que en el nexo del poder, incluso la decisión de obedecer, que es parte de mi libertad, siempre es una decisión libre
sostenida por una reflexión crítica autónoma. Hemos escuchado hablar anteriormente de identidad y autonomía, ¿ok? Esto queda también cuando voy a decidir de obedecer, si hay una relación de poder sana. Las relaciones sociales para ser tales deben prever agentes libres para actuar y cuyas acciones incidan sobre otras. Este punto es crucial. Es cierto que Foucault describe formas de realización de las dinámicas de poder que apuntan a la institución de formas de gobierno y control que Foucault llama dispositivos, como las cárceles o los hospitales. Sin embargo, Foucault reconoce que estos dispositivos a través de los cuales se realiza el poder solo pueden existir en la medida en que albergan en su interior formas de resistencia. El poder se ejerce solo en la medida en que siempre existe la posibilidad de resistirlo. Allí donde esto no ocurre, significa que el poder se ejerce ya no sobre las acciones, sino sobre el cuerpo de los individuos y se convierte en violencia. Entonces, según Foucault, y vamos a hablar de eso más adelante, cuando en una relación de poder el individuo no pierde su libertad de resistir al poder, esta relación de poder no es una relación de poder, es una relación de violencia. Reflexionamos sobre eso cuando hablamos de abusos como abusos de poder y preguntamos, tal vez nos encontramos en frente de abuso de violencia. El abuso de poder es el momento en el cual el poder se convierte en violencia. Deja de ser, no es más poder, es violencia, en este sentido, según este paradigma filosófico. Ahora bien, estas formas de resistencias internas a las dinámicas de poder son, por tanto, verdaderas luchas que no se dirigen tanto contra una persona o una institución, sino contra una forma de despliegue del poder, a una de sus técnicas. De nuevo, son acciones que se dirigen contra otras acciones. Con las palabras de Foucault, el objetivo principal de estas luchas, estas formas de resistencias, esta forma de desobediencia, no es atacar tanto a tal o cual institución de poder, grupo, élite, clase, sino más bien a una técnica, a una forma de poder. Voy a resistir a una forma de poder que puede limitar mi libertad hasta convertirse en violencia. ¿Okay? Así como el poder auténtico no se ejerce sobre un cuerpo, sino sobre una acción, de igual manera la lucha, la resistencia al poder, no se opone a la institución ni a la persona que lo ejerce, sino a la forma en la que dicho poder se realiza. Si no, esta lucha también sería una forma de violencia. ¿Okay? La resistencia al poder, por tanto, no responde a la pregunta ¿a quién?, sino ¿a qué? Esta distinción es importante y, como veremos, resultará decisiva. A partir de ella intentaremos comprender aquí el papel de la desobediencia, y entonces de la desobediencia también, dentro de las relaciones de poder. El sentido común, como normalmente la gente piensa, concibe la obediencia como una forma de sometimiento personal a la voluntad o la autoridad de una persona. Entendida de este modo, la obediencia se convierte en una forma de subyugación y, según Foucault, una forma mediante la cual el sujeto se constituye como incapaz de actuar y reaccionar libremente, absorbido por completo en la voluntad que lo domina. Podemos afirmar que esta obediencia es promovida por la violencia, no por el poder. No sé si... No, más adelante. La obediencia a alguien, yo voy a obedecer a ti, que me tienes en tu total control, reduce al individuo a ser sujeto a otro. El sujeto se define en función del poder que el otro ejerce sobre él y depende de alguien. Y sabemos cómo la dependencia también puede ser uno de los elementos de la relación abusiva.
Por el contrario, existen formas de subjetivación, de modalidad de afirmarse del sujeto como persona, en las que éstas se definen según el propio autoconocimiento, manteniendo una propia identidad, como dice Foucault. Sostengo que esto es posible precisamente cuando la obediencia al poder no se entiende como obediencia a alguien, sino a algo, en las relaciones humanas. Estoy hablando en términos filosóficos. Pero comprender la obediencia en estos términos significa reconocer que siempre está en una relación dialéctica con la desobediencia. Es en estos términos que podemos interpretar la noción de resistencia de la que habla Foucault. Si el poder presupone sujetos libres para actuar y por tanto la libertad misma, un poder auténtico que no sea violencia presupone la posibilidad de los sujetos para resistir las técnicas de poder. Solo en esta tensión constante pueden existir y evolucionar las relaciones sociales como tales. Por tanto, es necesario liberar tanto la obediencia como la desobediencia de una connotación personalista. Para que formen parte de una dinámica libre de poder, la obediencia debe estar siempre en relación con su opuesto, con la desobediencia. El poder se realiza como posibilidad fundamental de las interacciones humanas cuando la subjetivación del individuo por parte de formas de poder y control siempre corresponde a la posibilidad de resistirlo. Nos dice Foucault, cada relación del poder implica en última instancia, en potencia, una estrategia de lucha en las cuales las fuerzas no están superimpuestas, no pierden su naturaleza específica, no se vuelven confusas. Cada una constituye para la otra un tipo de límite permanente, un punto de posible revés. De nuevo, en palabras un poco más sencillas, menos filosóficas, se trata que la dinámica de poder es sana si queda libre los sujetos de esta relación de actuar. Y eso implica la posibilidad de resistir al poder, de decir no, de desobedecer. ¿Okay? Hay otro autor que ha reflexionado sobre la desobediencia, especialmente en términos de desobediencia civil, Erich Fromm, que nos habla de la desobediencia utilizando expresiones que son interesantes, porque él nos recuerda que si decido de desobedecer, siempre decido de obedecer a otro. Si no es así, se trata simplemente de rebelión. Eso no nos interesa, no es constructivo, no es lo que estamos cercando. Una desobediencia sana es al mismo tiempo siempre decidir, voy a obedecer a otra cosa. Vamos a ver a cosa. ¿Okay? Entonces tiene siempre una actitud positiva. La desobediencia, nos dice Erich Fromm, es entonces, en el sentido que aquí le damos, un acto de afirmación de la razón y de la voluntad. No es primordialmente una actitud dirigida contra algo, sino a favor de algo, de la capacidad humana de ver, de decir lo que se ve y de rehusarse a decir lo que no se ve. Y sigue adelante. Entonces, esta idea de desobediencia en sentido proactivo es lo que nos interesa, no simplemente una forma de rebelión, otra violencia contra la violencia, sino una decisión, voy a elegir o elegir otro. Digo no porque voy a decir sí a algo. Así entendida, la desobediencia no es un simple acto de rebelión, sino más bien el espacio que una dinámica de poder auténtica deja abierto como posibilidad de elegir otra cosa, de promover una alternativa siempre posible. En este sentido, la desobediencia descrita por Fromm recuerda la resistencia propuesta por Foucault, que, cabe reiterarlo, no es opositora al poder, sino interna a él. La resistencia, la desobediencia, en este sentido,
Es parte del poder entendido como forma en la cual siempre se realizan las relaciones sociales. Cuando esta dialéctica no encuentra más lugar, no hay más poder, hay violencia. Y una obediencia ciega, en este sentido, es el resultado de una estructura de violencia, no simplemente de poder. O mejor, de un poder que se convierte en una forma de violencia. Cuando el poder aniquila esta posibilidad propositiva interna, es decir, cuando somete al individuo en el sentido de hacerlo totalmente dependiente de quien lo ejerce, ya no estamos en un régimen de poder, sino, como mencionamos, de violencia. Y Hannah Arendt nos enseñó eso, porque, me falta, nos dice que el poder y la violencia son opuestos, donde uno domina absolutamente, falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro, pero confiada a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer al poder. La violencia puede destruir al poder, es absolutamente incapaz de crearlo. Entonces son opuestas. Podríamos decir que el grupo, la comunidad humana, existe en la medida en que permite el despliegue de dinámicas de poder que a su vez mantienen siempre viva, siempre posible, la dialéctica entre obediencia y desobediencia que hemos descrito hasta aquí. Mientras sea posible desobedecer, mientras sea posible promover otra cosa, una alternativa posible, el grupo, la sociedad humana, capaz de actuar concertadamente, puede seguir existiendo como tal, y la obediencia en este contexto se convierte en una elección consciente y no en una opción impuesta carente de alternativas. Nos dice, no he portato esta cita, pero de modo aún más significativo, Arendt sugiere que la obediencia total es la consecuencia de un despliegue violento perfecto, capaz de destruir el poder. La violencia puede siempre destruir al poder. Del cañón de un arma brotan los órdenes más eficaces que determinan la más instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca podrá brotar de ahí es el poder. De nuevo, el poder es un vínculo social positivo en el sentido que los que nos tiene juntos en nuestras relaciones. Siempre hay asimetrías de poder. Lo explico siempre a mis estudiantes. Como profesora, cuando doy clases, yo tengo un poder sobre los estudiantes. La madre tiene un poder sobre los hijos. El superior de la comunidad tiene un poder sobre... Esto es parte de la modalidad en la cual nos organizamos nuestras comunidades. El problema es cuando decir sí a este poder no es el resultado de una libre decisión, sino una falta de alternativa. Estoy en una condición en la cual no estoy libre de decir sí porque he elegido este sí diciendo no a otros. Y este nexo, este vínculo de libertad siempre queda tal si en cada momento puedo decir no para elegir otro, para decir sí a otro. El poder, entendido como relación fundamental que alimenta la posibilidad de una acción colectiva libre, cuando aniquila la posibilidad de resistencia interna a él, se convierte en violencia, que determina una obediencia perfecta y total. Y desde aquí algunas preguntas. Cuando hablamos de obediencia, preguntámonos no tanto a quién obedecemos, sino a qué forma de poder. ¿A un sistema que convierte el poder en violencia o a un poder que me deja libre mi espacio de desobediencia? Mi espacio para elegir libremente obedecer a otro. Y si decido desobedecer, ¿a qué desobedezco? Si soy libre, capaz de autonomía propia, de ejercer mi voluntad y mi responsabilidad, la desobediencia se convierte en el acto con el cual
Me aparto de las fuerzas, de las dinámicas de poder que minan mi libre voluntad y responsabilidad, con el que, siguiendo a Fromm, no me opongo a algo, sino que me pongo a favor de algo. Desobedezco para obedecer un despliegue libre del poder, no controlante ni opresivo, no violento. Decido desobedecer, por tanto, para obedecer a la comunidad humana a la que pertenezco en su favor, para proteger su existencia como comunidad libre, naturalmente. Ahora bien, este punto tiene un particular significado. Estamos aquí porque queremos confrontarnos sobre las posibilidades que alimentan las dinámicas abusivas, en particular en las comunidades religiosas, pero no solamente porque hay dinámicas similares en otras comunidades. Lo que está en juego es la posibilidad y la moralidad misma de subsistencia de comunidades humanas no violentas. En este ámbito el tema obediencia-desobediencia se convierte en un punto delicado, una tradición en la que cuesta lidiar, un asunto que genera dificultad y algunas veces vergüenza. Sin embargo, de lo dicho hasta ahora, debería emerger que lo que cuestionamos aquí no es la obediencia como tal, ni una posible legitimación de la desobediencia en el ámbito comunitario. Así sería si lo entendiéramos como cuestión relacional entre un individuo que se opone a otro. Pero aquí hablamos de algo a la vez más profundo y más amplio. Hablamos del paradigma de poder sobre el cual fundamentar las comunidades humanas, incluidas en particular las religiosas. Por ello, propongo desplazar la cuestión del desobedecer a quién al desobedecer a qué. El objeto de la posible desobediencia aquí no es tanto esta o aquella persona, esta o aquella autoridad, sino el cómo de las dinámicas de poder propias de la comunidad humana a la que pertenezco. Voy a abrir una pequeña paréntesis para hacer este discurso un poco menos abstracto. Es reconocido, lo he mencionado al inicio, que cuando hablamos de abusos no podemos limitarnos a observar la relación entre abusador y abusado. El culpable del abuso siempre el abusador, es el agresor. Esto siempre debe quedar claro. Pero siempre es importante también tomar en consideración los elementos contextuales que pueden favorecer la posibilidad que pase un abuso. Esa perspectiva es importante para desarrollar estrategias preventivas. Entonces, no solo para intervenir cuando pasa un abuso, que es importante, escuchar a las víctimas, dar todo el soporte y la justicia que necesitan, sino también poner en marcha soluciones para desarrollar comunidades, contextos, entornos donde hay menos posibilidades que pueda pasar un abuso. Siempre habrá abusos, lo sabemos naturalmente, pero podemos al menos intentar reducir la posibilidad de que los abusos vayan a pasar. La experiencia de la Iglesia en este contexto es ejemplar, dado que una mirada crítica y autocrítica sobre los escándalos y los errores de los últimos años ha permitido iluminar las raíces sistémicas del abuso. Hay condiciones sistémicas. La culpa es del agresor, la responsabilidad es de un sistema que de alguna manera puede favorecer las dinámicas abusivas. Entonces, es la estructura misma de las comunidades humanas en la que nos relacionamos lo que determina las subsistencias de factores de riesgo más o menos importantes respecto a la posibilidad de que se den abusos. Como se mencionó al principio, reflexionando precisamente sobre las raíces estructurales y sistémicas de los abusos espirituales en las comunidades religiosas, ha emergido el rol decisivo que la dialéctica poder-obediencia juega en este contexto.
Por otra parte, reflexionando sobre el carácter intrínseco de la comunidad, no falta reflexión sobre el papel que el disenso puede jugar para mantener auténticamente viva en la comunidad misma. Hay textos interesantes que reflexionan sobre cómo el disenso, que es otra palabra tal vez un poco más fácil de desobediencia, disenso no es más fácil de decir, pero porque para que una comunidad sea viva, el disenso puede ser un elemento de ayuda, porque permite a las comunidades de repensarse, de madurar, de superar sus límites y de renovarse. De nuevo, como ya nos enseña Erich Fromm, estas reflexiones entienden el disenso no tanto contra persona, sino contra algo, contra una estructura, contra un tipo de dinámica, contra algo que en última instancia es la forma misma que asume el poder en el contexto social, colectivo y comunitario. Es un decir no, un desobedecer justamente a las formas de poder que en realidad enmascaran expresiones de violencia, las cuales como tales inhiben la acción de los sujetos en lugar de promoverla. Al decir no a estas modalidades, la desobediencia responde a la necesidad de la comunidad de mantener vivos en su interior esos espacios de libertad y de autodeterminación que solo garantizan el desarrollo sano de individuos y de la comunidad misma. Y por tanto, una vez más, no un desobedecer a alguien, sino desobedecer a algo, un disenso permitido, un riesgo siempre abierto, si se quiere decir así, que es el precio que un vínculo social libre está dispuesto a pagar para no sucumbir a la violencia. El punto no es entonces a quién desobedezco o puedo desobedecer, sino si vivo en una red de relaciones de poder que deja espacio a la resistencia que siempre es por y nunca simplemente contra, como nos enseña Fromm. El interrogarse sobre una posible articulación fecunda entre obediencia y desobediencia en nuestras comunidades, propongo desplazar la reflexión de una tensión individualista a una perspectiva sistémica, en la que tengamos el coraje de identificar las formas de poder que un sistema comunitario dado promueve, para preguntarse si éste deja en su interior ese espacio de libertad que permita a los individuos de constituirse como individuos libres y no como subyecti, desde el latino, sometidos. Una vez más, no se trata de avalar la rebelión como tal, sino un disenso, un desobedecer que sea siempre también un desobedecer para el bien común, la promoción de los espacios seguros y el crecimiento de las comunidades saludables. Gracias.